conversamos hoy desde el portal de la Asociación de la Prensa Uruguaya con Pablo Moscatelli, que es un uruguayo que está residiendo en Brasil, y a propósito de eso justamente vamos a estar conversando en esta instancia. Pablo, un gusto poder estar conversando contigo en esta jornada. El gusto es mío que estar compartiendo a distancia, que hace muchísimo tiempo que no comparto algo tan directo con Uruguay así. Es un placer enorme estar reencontrando las raíces en este sentido. ¿Cuánto hace que estás en Brasil? Entre idas y vueltas, porque fuimos y después volvimos, 7 años más o menos. Uh-huh. Y allí tú te desempeñas como docente de idioma español. Sí, aquí yo me desempeño como docente de idioma español. Inicialmente la educación pública, pero infelizmente estos últimos años, año y medio, estoy desempleado y tengo que, infelizmente, estar en el área privada, trabajando con clases particulares, español, más que otra cosa. También trabajando seguramente en forma más honoraria en temas de comunicación, ¿no? Sí, tenemos un programa que le dimos a llamar De afuera ni a palo, que trata temas no solo de Uruguay, sino geopolítica de América Latina, que sale por el portal desacato.info, que es un portal que es una cooperativa de periodistas independientes que funciona desde Floripa. Ahí está. Y a Y desde propósito, ahí tratamos de comunicar a la uruguaya. a la uruguaya, con un estilo para uruguayos. No, nosotros tenemos invitados y también colegas, compañeros que trabajan con nosotros, que lo hacen, que son colombianos, que son argentinos, también hay brasileños en el medio. Tratamos de trabajar bastante en el portuñol, en que no hay esa diferencia, o no tiene que haber esa diferencia comunicativa por el idioma. Ahí está. Y con respecto tú decías, bueno, infelizmente me quedé sin trabajo a nivel público, y eso habla de un cambio que evidentemente tiene que haber ocurrido a nivel de Brasil, y que de alguna manera nosotros vamos viendo las informaciones que van llegando. Pero ¿qué tanto cambió? Porque eso que te ocurrió a ti es algo que seguramente no es el único caso, es una situación a nivel de la educación que se modificó en Brasil. Es una situación para todos los trabajadores, en realidad. Somos 11 millones de desempleados hoy en Brasil, 11,5. Más la condición de nosotros aquí es desde el Estado, de Paraíba, que mediante algunas reformas que se fueron implementando del gobierno federal, fue adoptándolas aquí desde el 2015, y hizo que eso se transformara en una educación casi de comercio, de mercado, y cualquier profesor que no se adapte a esas circunstancias queda relegado a quedar sin trabajo, a no poder hacer lo que nació para hacer, y no puede hacer simplemente llevar el plato de comida a su casa, que hemos relegado a eso, a una situación totalmente precaria prácticamente. ¿Y cuál es la situación actual de Brasil con respecto a las próximas elecciones? Acá llegan muchas informaciones, algunas de ellas cruzadas, en cuanto, bueno, que aparentemente el expresidente Lula es el favorito, parece que eso está muy claro. También han llegado declaraciones de Bolsonaro diciendo que gana en la primera vuelta, pero eso parece más parte de su aparato publicitario, por decirlo de alguna manera. Y también nos llegan algunos comentarios que hablan de la eventualidad de un posible golpe que no le permitiera a Lula, en definitiva, llegar al gobierno. ¿Qué de todo eso se puede concluir o resumir? De todo eso hay una parte de verdad. Lula va a ser el próximo presidente de Brasil, eso no hay duda. Hoy las estadísticas lo muestran casi 20 o más de 20% por encima de Bolsonaro. Eh, lo difícil no va a ser llegar al gobierno para Lula, lo difícil va a ser arreglar todo lo que se deshizo. Estamos en un país que está caóticamente presentado, o sea, tenemos
11.5 desempleados, tenemos casi 15 millones de personas que no saben si van a comer el otro día, entre ellas un 30% que no tienen nada para comer. Entonces, ese tipo de cosas van a hacer un país difícil de recuperar. Lo de Bolsonaro sí es marketing. Bolsonaro es más lo que dice que lo que hace. Bien marketing. Más no se aleja que últimamente ha tratado de atacar a las instituciones del país, a las instituciones democráticas del país, y eso puede, sí, llegar a dar como pensar que en una posible victoria de Lula haya un tipo golpe de Estado. Ya pasó de Lula estar preso en condiciones totalmente que se dio a conocer que son totalmente ilegales, que fueron abordadas por judiciarios totalmente ilegales, en formas totalmente ilegal. Eso puede volver a pasar. Lula no quedó libre de nada. Los procesos cambiaron de Paraná para Brasilia, y eso puede dificultar alguna cosa también. Sí. Tú decías el cambio que tuvo el país, ¿y eso se empieza a gestar ya en el gobierno de Lula o es a partir de todo lo que pasa con Dilma Rousseff cuando se la saca del gobierno, que allí se genera el deterioro en esos aspectos que tú mencionabas? El deterioro se empieza a comentar después que se saca a Dilma, sí, y eso es fundamental, es esto, parte de ahí el problema. Ya con Temer, Temer hace parte de toda esta cultura caótica que hoy tenemos. En distintas leyes que fue promoviendo, avalando a sectores que hoy tienen el poder o económicamente están bien y quedando relegados al hambre, a la miseria, a muchos sectores que hoy lo están sufriendo mucho más después de la pandemia. Sí, sí. Es un proceso ya del 2016 para aquí. Temer fue un personaje de la política de Brasil que parece haber cumplido un rol y luego, aparentemente, por lo menos para lo que nos llega a nosotros, parece que ha desaparecido. ¿Es así o está medrando en algún otro ámbito? Sí, los fascistas salen un poco del campo, pero siempre están ahí, siempre están acechos. Yo soy un convencido de que Lula va a llegar a ser presidente, y por distintas formas, no solo el ambiente diferente a las elecciones anteriores. Ahora, es difícil pensar que eso sea, que la recuperación del país sea fácil, porque volvemos capaz que a cometer los mismos errores que cometimos anteriormente. Lula hace una chapa, le dicen aquí, o sea, va con un vicepresidente que es Alckmin, que fue gobernador de San Pablo, y es un promovedor, un aliado, fue un aliado de que Bolsonaro hoy esté en el gobierno, así como Temer también. O sea, pueden salir de la esfera de los medios de comunicación, pero siempre están acechos, siempre están acechando alguna oportunidad. Y infelizmente el sistema político brasileño le da esas oportunidades. Claro, justamente eso te quería consultar, porque parece que parte de lo que le ha pasado al PT en el gobierno tiene que ver con las alianzas que fue tejiendo en su momento, ¿no? Sí, ese no es una culpa del PP, lo podemos poner una culpa del sistema político de Brasil. El sistema político de Brasil, así como el sistema político del mundo, está dividido en tres poderes. Pero esos tres poderes aquí en Brasil no pesan de la misma manera, pesan totalmente diferentes. El Poder Judiciario tiene mucho más peso que el Ejecutivo y que el Legislativo. Pero a su vez el Legislativo tiene mucho más peso también que el Ejecutivo. Y dentro de ese Legislativo hay un sector que aquí le llaman el Centrón, que son un montón de senadores y diputados que generan un centro que no van ni para un lado ni para el otro, y esos son los que generan las posibles políticas públicas, las no políticas públicas, las negociaciones por dinero, por llegar al poder, y eso es lo que dificulta, o lo que dificultó y dificulta, y puede llegar a dificultar los cambios de raíz en Brasil. No sé si me expliqué. Entonces es un problema estructural, por lo que tú dices. Sí, yo creo que el PT en este momento no precisaba de ninguna alianza para llegar a la presidencia. Eso es claro.
Antes de hacer esta alianza, ya Lula tenía más del 40%. Con esta alianza no modificó nada la balanza. Entonces, él iba a ganar de todas formas. El tema es, después gobernar con ese centrón, si no hay un alineamiento a ese centrón, a esa cantidad de gente ahí que lidera legislativo, es imposible después de gobernar o de tratar de hacer algún plan social como para poder llegar a mejorar el país. Tú decías, bueno, el peso de cada uno de los tres poderes del Estado. Ahora, por lo general, en la sociedad hay un peso que no está debidamente evaluado, que es el de la gente, ¿no? Las organizaciones sociales, que parece que en Brasil hay organizaciones sociales muy fuertes y de muchas décadas trabajando. ¿Y cómo están actuando? ¿Cómo están parándose para esta instancia electoral? Todavía no hay un movimiento de campaña electoral en Brasil. Por lo menos aquí en el nordeste, no. Esas instituciones generalmente tienen mucha más fuerza en el sur del país. San Pablo, Río de Janeiro, Florianópolis, Río Grande del Sur. Aquí en el nordeste del país es todo diferente, es otro mundo, no es el mismo Brasil que nosotros conocemos desde Uruguay, es totalmente diferente, la pobreza acá es mucho mayor, la distancia social entre una parte de la sociedad y la otra es mucho mayor también, hay muchos ricos y muy pobres, más que en el resto de Brasil. La violencia ataca también 1 o 2 veces más aquí que en el sur del país. Entonces, esta parte de aquí, norte y nordeste, se conforma de otra manera. Generalmente los movimientos aquí no se estructuran para una lucha directa, sino en el enfrento del día a día, de luchar para combatir el hambre, la pobreza, estar con el que necesita y tratar de levantar el pueblo desde ahí, y no tan como en el sur, que es más bien más político y más acción en la calle, en Aruba, como nosotros estamos, como lo vemos de Uruguay, ¿no? En ese sentido, también me quedé pensando cómo se puede ver desde la óptica de Brasil la integración regional, porque aquí en Uruguay lo vemos como un país chico que trata en estos momentos el gobierno actual de poner la mira en otros mercados, en un momento sumamente difícil además, y tratar de negociar por fuera del Mercosur. Pero Brasil es uno de los países fuertes del Mercosur. ¿Cómo se ve la integración regional allí? Desde que yo llegué hasta aquí, no sé antes cómo era, pero no se ve. Aquí no, los medios de comunicación o la gente no ve a América Latina, salvo los movimientos sociales, los movimientos políticos que tienen esa unión ya ligada de por sí de la historia. La gente común, la gente de a pie, que no le llega esa información de lo regional, no hay nada vinculado a lo regional en la televisión. El brasileño se basa generalmente en lo que sale en la televisión. Entonces, no llega esa información. Si un país mejoró, si un país necesita, qué hace el otro país, cómo funciona el otro país. Aquí llegan las tragedias, vamos a decir, si hay un terremoto en Chile, si pasó algo en Colombia, el problema de Venezuela, pero en sí, como a nosotros nos llega la información desde Brasil a Uruguay, ahora desde la región a Brasil, es muy dificultosa la entrada de información aquí, por mismo los medios de comunicación que solo velan por los Estados Unidos y por la región europea. Es todo el día. Y claro, es una visión totalmente diferente a la que tenemos desde aquí con respecto a la integración regional. Y con respecto a lo que son los gobiernos de los países de la región, hay una mirada, tú hoy hablabas de una mirada geopolítica tuya, que trabajás de alguna manera en eso, y para nosotros es fundamental ver bueno, qué pasa en Brasil, qué pasa en Argentina, de qué tenor es el gobierno de cada uno de estos países para ver, bueno, cómo se puede parar y posicionar Uruguay. Eso tampoco es motivo de preocupación en Brasil. No sé si la palabra es preocupación. A nosotros cuando hacemos el programa, que lo hacemos de forma honoraria, pero trabajamos de facto con la geopolítica, sí, nos importa, sabemos que la integración, lo importante es que es la integración, lo importante es que Brasil para América Latina en sí, como formador de industria, de movimiento, de llevar adelante el continente en la espalda, porque Brasil es un continente, eso es lógico.
Y la integración en América Latina es importantísima. Ahora, ¿cómo se ve de aquí adentro? No, no lo ven tan así. Ellos lo sienten como, ellos son una potencia, pero se ven como alejados de América Latina. En la gran mayoría, no estoy hablando de los movimientos sociales, de los partidos de izquierda, que generalmente tienen esas reuniones, esos encuentros que hablan de geopolítica, que se estructura mediante a lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Chile, lo que puede pasar en Colombia ahora, que es muy importante para la región también. Pero el que habla a pie, la sociedad brasileña entera, es imposible llegar a tener un pensamiento crítico geopolítico de América Latina porque la información no le llega, es imposible, no le llega. No le llega. Y más aquí en el nordeste, aquí es una cosa más alejada todavía. Hoy hablabas de algo que me dio pie para hacerte la siguiente pregunta, y es, tú decías, bueno, acá las y los brasileros se informan mucho por lo que manda la televisión. ¿Es muy fuerte la presencia de los medios hegemónicos allí en Brasil? Es muy fuerte, es muy fuerte. Ellos deciden lo que vas a mirar el tiempo todo, deciden lo que vas a pensar. Iva, que es de la Red de Globo, es aliada de la Red de Globo, en una de sus presentaciones dice generando conciencia o generando pensamiento. O sea, sí, pesa. El brasilero, de que se levanta, prende la televisión. El brasilero, cuando digo brasilero en general, ¿sí? No hablo de. Hay gente que no, pero en su mayoría se levanta con la televisión, se acuesta con la televisión, come con la televisión, y es información. Esa información rápida, esa información sencilla que sirve para, por ejemplo, para que Bolsonaro llegara a la presidencia, ¿sí? La gente vota según quién aparezca más en la televisión también. Y aún así Lula se posicionó para estas elecciones. Yo creo que Lula ya es determinante en la política brasileña, pero lo que lo posicionó, lo terminó de posicionar, es cómo estamos viviendo aquí, ¿sí? Cómo se encuentra la situación política, social de este país. El país está cayendo. Hablaba anteriormente, tenemos 15.5% perdón, 15.5 millones de personas que no saben si van a comer al otro día, si van a tener que comer al otro día, o que tienen dificultad alimenticia para saber si va a tener una comida diaria. Y entre ellos, un 30% de esos 15.5 millones pasa hambre de verdad. Entonces, esa situación aquí en Brasil, más juntada que justamente en estas elecciones va a votar mucha gente joven que va a votar por primera vez, puede hacer aún más grande la victoria de Lula. Pero Lula lo posiciona en la situación del país, más de la figura que impacta en sí en la población brasilera, de lo que es Lula, ¿sí? Una consulta más que me interesa especialmente, ya que tú sos un uruguayo que está viviendo fuera del territorio. ¿Cómo ves el voto consular o el voto epistolar, en definitiva, el voto de los uruguayos fuera del país? Es una cosa que nosotros anhelamos, deseamos. Yo hace muy poco que me pasa pero hay un montón de gente que hace 30, 35 años que lo vive, o más, y es una cosa que anhelamos. Somos el único país de América Latina que no lo tenemos. Y no se trata de ser más o menos democrático, sino se trata de cumplir con más derechos fundamentales para los ciudadanos. Eso es un derecho fundamental que Uruguay lo está obviando como gobierno y como sociedad también, que impacta directamente en consecuencias del destierro. El destierro es una cosa que es muy grave. Parece que sin salir del país y parece que te va a ir todo bien afuera, pero no, el destierro es una cosa de no sentirte ni de aquí, ni de allá, ni ser parte o ser parte de poder opinar aquí o de poder opinar allá, hace sentirte alejado de todo, y eso psicológicamente, físicamente te va desgastando. No es una cosa tan fácil o tan práctica así de hablarla, sino trae otro montón de cosas que son muy importantes, que son al psíquico, al físico y al desgaste como persona, como ser humano, porque eso es un derecho fundamental básico, más allá de si ser democrático, más o menos democrático.
Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. Seguro que quedaron un montón de temas, pero será motivo de una próxima charla. Ojalá estamos a los órdenes, cualquier cosa que tú quieras que manden de ahí, o sea, si tenemos las condiciones de opinar, vamos a opinar sin ningún tipo de problema, ¿sí? Aquí es otro lugar, es otra región, no tiene nada que ver con Brasil, es totalmente diferente a lo que nos imaginamos del Uruguay. Aquello empezó a Paraíba, es el nordeste, muy cerca de aquí nació Lula, y muy cerca de aquí, infelizmente, están aconteciendo inundaciones, así igual que aquí, porque hace 15 días que no para de llover, y ya que no son se nos cortó ahí un poco. Climáticas, tragedias que están asociadas a la falta de políticas públicas. Eso podríamos, si quieres, en algún momento poder tocarlo también. Claro, es una zona más pobre de Brasil. Sí, no sé si está más pobre, sino donde se ve más la desigualdad social. Aquí en Paraíba, por ejemplo, es el lugar de Brasil donde hay más distancia entre ricos y pobres. Es donde yo vivo aquí. Pero el nordeste, eso es un factor crucial. La falta de agua, porque aquí está lloviendo 15 días ahora, en este mes que llueve, pero después hay lugares aquí en Paraíba que hace 8, 9, 10 años que no llueve, que prácticamente no es cierto, y eso genera pobreza, genera condiciones para el hambre directas, que si no hay buenas políticas públicas, como en su momento las creó Lula para esta región, es imposible que esa gente pueda subsistir. Perfecto. Bueno, Pablo, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Que pasen bien, saludos y nos vemos en cualquier momento.